en la opinión de Brasil Acosta, en Antorcha TV. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa, los vencedores fueron calumniados oficialmente por la historia escrita por Occidente. Para buena parte del mundo, normalmente no informado ni siquiera con suficientes herramientas para hacer una crítica objetiva de la realidad, según las películas, las clases de historia, los maestros, los libros, la versión oficial, quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos. Pero eso es falso y debe ser desmentido. La verdad sale a la luz tarde o temprano. Por eso, felicito a la FENER por la realización de esta semana del Día de la Victoria para dar a conocer la verdad y revalorar la historia en sus justos términos. Veamos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, nació de la decadencia del régimen semifeudal de los zares de Rusia. También del desarrollo del movimiento obrero proletario encabezado por Vladimir Ilich Lenin, y también de la Primera Guerra Mundial. Hizo la URSS lo que nunca se había visto. En pocos años, el comunismo ruso hizo que aquella sociedad semifeudal pasara a convertirse en una sociedad desarrollada en la cual el acento se ponía en la clase trabajadora, en el pueblo. Se daba educación gratuita al pueblo, salud, atención médica, vivienda, y se combatía la propiedad privada. Los países capitalistas de Occidente veían una amenaza en el comunismo ruso. Por otra parte, el 30 de enero de 1933, después de unirse los nazis con los conservadores nacionalistas, nombran a Hitler canciller de Alemania. Hay que decir que Alemania llega tarde al reparto del mundo, pues su unificación se logra con Otto von Bismarck en el año de 1871. Para ese entonces, países como España, Portugal, Inglaterra, Holanda, entre otros, ya tenían colonias, no así Alemania. Por ende, Alemania, con base en las leyes económicas del capitalismo, debía expandir sus mercados y además sus capitales, que ya habían saturado a su propia nación. La Primera Guerra Mundial tenía ese propósito, pero Alemania fue derrotada. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Guerra Mundial, restringió severamente el ejército alemán, limitando su tamaño, prohibiendo la creación de una fuerza aérea, restringiendo la flota naval. Pero Hitler, en el año de 1935, 2 años después de su nombramiento como canciller, anuncia formalmente que va a irrespetar los tratados de Versalles. ¿Qué hicieron los ingleses? ¿Qué los franceses? ¿Qué hicieron los norteamericanos ante esta flagrante violación de los tratados de Versalles? Nada. ¿Por qué? Pues porque querían que se armaran los alemanes para que atacaran a los comunistas soviéticos, a Rusia. Pero dándose cuenta de esta condición y sabiendo los rusos que todavía no estaban bien preparados para la guerra, es que en el año de 1939 se firma el pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión entre Alemania y Rusia. Esta acción, fuera de contexto, ha servido para decir que los comunistas encabezados por Stalin pactaron con Hitler. Sin embargo, si nos damos cuenta de que los aliados dejaron que Hitler se armara para poder atacar a los rusos, entonces tienen razón inteligentemente los rusos de pactar para poderse preparar. Entonces, si comprendemos que los aliados querían que Hitler se armara y atacara a la Unión Soviética y luego negociar con los alemanes, ya destruido el comunismo, entonces nosotros vemos que Rusia no le quedó otra alternativa que negociar con los alemanes, y esa fue una maniobra, como dije, para ganar tiempo. Y más adelante se demostró lo correcto de esa maniobra. Fíjense bien, el 22 de junio de 1941, solo 2 años después del pacto Molotov-Ribbentrop, Hitler invade Rusia.
Ya no respetó el pacto, Hitler. O sea que tenía razón justamente Stalin, que se dio cuenta de que Hitler iba a invadirlos y que los ejércitos aliados no iban a hacer nada, como no lo hicieron. El ejército nazi asedia la ciudad de Moscú de octubre de 1941 a febrero de 1942. Gracias a la valentía del pueblo ruso y a la ayuda del invierno ruso, que a veces tenía menos 30 grados bajo cero, el pueblo soviético y el ejército rojo, firmes, valientes y seguros, lograron resistir. En condiciones complejas como esta, el gran músico soviético Dmitri Shostakovich escribe su séptima sinfonía llamada Leningrado. Juntaron los músicos en condiciones extremas de debilidad por el hambre. Sin embargo, tocaron esta sinfonía en la gran sala de la Filarmónica con parlantes para todo el pueblo, de manera que el 9 de agosto de 1942 se escuchó por todo Moscú la séptima de Shostakovich, Leningrado. Levantó la moral del pueblo ruso y del ejército también, en plena serie. Stalin en varias ocasiones planteó que se abriera el segundo frente para encerrar, digamos, desde Europa y desde Rusia a los alemanes. Nunca hicieron caso. Andaban los ingleses y los norteamericanos gastando unas cuantas balitas en el norte de África peleando contra el general alemán Rommel. Una vez que los aliados ven el triunfo de los rusos en Stalingrado, se preocupan. Ven que comienzan a retroceder los ejércitos alemanes gracias a la fuerza del ejército rojo, a la fuerza del pueblo soviético y a los partisanos. Entonces los empujan hacia Berlín y entonces se hace la conferencia de Teherán en Irán entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943, en la que participan Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt. Y en ella acuerdan abrir el segundo frente con el desembarco de Normandía. Hasta entonces lo hicieron. Sí, los países capitalistas se dieron cuenta de que era necesario frenar a Hitler, pero sobre todo a los soviéticos. Por eso abrieron el segundo frente. Entonces, es el 9 de mayo de 1945 que el Ejército Rojo llega a Berlín y derrota a los alemanes. La icónica muestra del triunfo soviético fue la colocación en lo alto del Reichstag la bandera soviética. Ante el recuento de los muertos, queda claro que el verdadero y gran sacrificio lo hizo el pueblo ruso. Los alemanes se ensañaron, sí, contra el pueblo judío. Sin embargo, se reconoce que el número de judíos muertos por los alemanes fue de 6 millones, pero no se dice con la contundencia que se debe que los rusos perdieron 27 millones de almas. Un gran sacrificio, y la humanidad debe reconocerlo. El gran sacrificio del pueblo ruso, de los soviéticos, no debe olvidársenos. Debemos tener memoria y debemos ser agradecidos. Por eso está bien recordar y celebrar el heroísmo del pueblo soviético que nos salvó del imperialismo alemán y que hoy nos está salvando del imperialismo norteamericano de Occidente. En Moscú está el Museo de la Victoria, cuya calzada principal tiene una réplica de la Puerta de Brandenburgo. Brandenburgo está en Alemania. Y de ahí caminas y llegas al fuego eterno. Ya que entras al museo, además de que en unas pantallas que están por los dos lados del pasillo, se ven las fotos de todos los caídos. En el techo se pueden ver unas gotitas de cristal colgando.
Cada una de ellas representa una lágrima por cada hombre y mujer caídos. 27 millones de gotitas estremecen. Al llegar a la sala principal repleta de estas gotitas colgando, se ve a la madre rusa llorando la muerte de su hijo en batalla. Un dolor terrible se expresa en esa sala. Encima de esa sala está otra majestuosa, en la cual se encuentra un soldado ruso firme, seguro, con lauros de victoria y anunciando con su brazo izquierdo el camino hacia una gran estrella roja que está en la cumbre de la bóveda y que representa el camino hacia el socialismo, el inequívoco símbolo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Por otro lado, un gran monumento se levanta en Rusia, la Madre Patria, que simboliza el triunfo y la fuerza del pueblo ruso. Esta estatua se encuentra en Volgogrado y tiene una altura de 52 metros. Con la espada que sostiene la Madre Patria, llega hasta 85 metros de altura y pesa unas 560 toneladas. Debajo de ella está el fuego eterno y una antorcha que protagoniza la luz del triunfo. Nuevamente felicito a los fenerianos que recuerdan en una semana tan especial la victoria del gran pueblo ruso en la Gran Guerra Patria. ¡Viva el pueblo ruso! ¡Viva el día de la victoria! ¡Viva la Gran Guerra Patria! Y luchemos y construyamos una sociedad más justa y mejor para todos. No olvidemos nunca el sacrificio de aquellos hombres y mujeres soviéticas que dieron su vida por un mundo mejor para todos nosotros. Muchas gracias. Antorcha TV.